Muy buen día, señoras y señores. 10 de la mañana con 2 minutos de este viernes 13 de marzo del año 2026. Ya avanzando con todo en este primer trimestre, ya a poquito de terminar el primer trimestre del año nuevamente. Tenemos mucha información económica, por supuesto, para compartirles. Tenemos entrevistas, tenemos también un resumen de un evento muy importante que tuvo lugar esta semana en el país, en la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchos datos estadísticos también que se estuvieron dando a conocer. Mucha información realmente sobre cómo está marchando nuestra economía. Y bueno, ya les doy la bienvenida a todos y a todas y arrancamos con uno de los datos que dio a conocer el Banco Central del Paraguay. Se estuvo dando a conocer el resultado del indicador mensual de actividad económica, que ya se están dando las primeras pistas de cómo está marchando el dinamismo económico este año. Y bueno, estamos arrancando con un crecimiento de 0,9%, un poco desacelerado respecto a los niveles de alrededor de 5% que estábamos teniendo de crecimiento en los últimos meses. Pero bueno, explicando un poco también cómo está el dinamismo de la economía. El Banco Central destaca que el sector primario, por ejemplo, está creciendo bastante con 2,5%. Y el sector secundario, sin embargo, está cayendo 1,4%. Recordemos que en el sector secundario, por ejemplo, están incluidas las construcciones, donde sabemos que tenemos ciertos problemas todavía de pagos por parte del Estado para los proveedores. Entonces, seguramente ahí se ve un poco este resultado. Las manufacturas también tuvieron una caída de 0,6% y los servicios crecieron 2,3%. Entonces, este arranque de año de 2026, en el mes de enero, tenemos el crecimiento económico impulsado principalmente por el sector primario y por el sector de servicios. Pero bueno, para ampliar esta y muchas otras informaciones económicas, estamos ya en contacto con el economista Jorge Garicoche, gerente de Mentu. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Perspectivas. Hola Marta, un gusto saludarte y un saludo a toda la mesa. Muchas gracias, Jorge. Estábamos hablando brevemente sobre los primeros resultados de la actividad económica del país. Y bueno, sorprende un poco el nivel de crecimiento de 0,9% que arrojó el mes de enero, atendiendo a que veníamos con niveles de crecimiento alrededor del 5%. ¿Cómo se está viendo un poco este desempeño económico de los distintos sectores y qué podemos esperar para los próximos meses? Bueno, creo que aquí una cuestión que hay que tener en cuenta también es el efecto de la estadística. ¿En qué sentido? En que la comparación de ese crecimiento no es un crecimiento mensual, sino que es un crecimiento interanual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estamos creciendo, pero en un menor ritmo de lo que habíamos crecido en enero del otro año en muchos sectores. Mencionaban ustedes, el sector secundario fue ampliamente un gran protagonista en la primera parte del año pasado, cuando el sector primario venía muy lento y muy complicado. Este era el sector que apuntaló la economía y que nos fue empujando para crecer. Entonces, esa es una cuestión. Todavía no me asustaría en ese menor ritmo en el primer mes, y ese primer mes, a pesar de las múltiples complicaciones de algunos sectores, como el de construcción, sigue mostrando un crecimiento. Ahora, eso como positivo, creo que sí ya hay algunas luces amarillas que hay que tener en cuenta, como el hecho que estábamos mencionando del sector de construcción. O sea, un sector que ya viene golpeado no solamente en las grandes empresas que a veces uno mira o que los representantes hablan respecto de las cuestiones de atrasos públicos, sino que es interesante siempre hacer el análisis como cadena completa, porque detrás de un contrato grande hay muchos subcontratos, y en esos subcontratos hay muchos emprendimientos, hay muchas pequeñas empresas que no necesariamente tienen la capacidad o la espalda financiera como para aguantar periodos tan largos de no cobro. En cuanto al sector primario, Jorge, veíamos que ahí sí está habiendo un impulso bastante importante, seguramente de la mano de la producción agrícola principalmente. En programas anteriores, el ministro de Economía nos decía que probablemente hay un sesgo al alza en la proyección de crecimiento económico de este año, atendiendo a este resultado que está teniendo el sector primario.
¿Coincidís con esa expectativa, Jorge, o estos otros sectores que de repente no están teniendo un crecimiento muy elevado podrían nuevamente desalentar ese sesgo del que se hablaba? Sí, como decía, realmente es muy temprano, pero con las expectativas que hoy se mantienen, efectivamente la perspectiva es que Paraguay crezca alrededor del 4%. ¿Verdad? En algunos casos esas proyecciones incluso van hasta 4,5 y dependiendo del resultado que efectivamente se logre consolidar en el sector primario y todo el encadenamiento que eso produce, sí podría ser muy interesante de vuelta el crecimiento económico. Uno espera que el crecimiento económico de este año en Paraguay vuelva a superar el 4%. Eso es lo que estamos esperando. Creemos que a pesar de este primer mes, donde el resultado es mucho más lento de lo que veníamos teniendo, se sigue sosteniendo esa perspectiva. Por eso decía que realmente aquí en un mundo tan volátil, no solo en Paraguay, sino en un mundo tan volátil, es importante hacer el seguimiento oportuno a los indicadores económicos. A los indicadores económicos no solo en términos macro, sino en términos de políticas de negocio, en términos de redefinición de estrategias que nos puedan dar luz en el tiempo oportuno para la toma de decisiones. Porque hoy uno planea un escenario con un tipo de cambio y realmente el tipo de cambio no es que varía en la semana, varía en el día y dependiendo de si uno hace operaciones a la mañana o a la tarde puede estar perdiendo muchísimo en su utilidad final, especialmente para los importadores y exportadores. Entonces ahí es cómo planteo una estrategia de mayor estabilidad o tranquilidad en un mundo de volatilidad. Y eso pasa con muchos otros elementos. ¿Será que me tengo que endeudar hoy con tasas relativamente altas o espero una perspectiva de tasas más bajas para el segundo trimestre? Uno podría decir que es de esperar que principalmente en el segundo, en el tercer trimestre, las tasas en Paraguay vayan a tener una pequeña mejora en cuanto para aquellos que están buscando créditos, bueno, una pequeña presión a la baja. Ahora, ¿se dará eso? Y absolutamente no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, es como voy surfeando las olas de esta volatilidad en la economía para seguir teniendo los resultados que esperaba. Creo que ahí es un poco mucha importancia de cómo manejamos no solo el Estado, sino también, decía, las empresas. El rol hoy de una economía en sofisticación, el rol de la gerencia, el rol de una gerencia financiera, ha dejado de ser un casquero que antes recibía la plata, casi como un tesorero, recibía la plata y pagaba. No, hoy tiene que hacer ese manejo de liquidez, tiene que hacer el análisis profundo de colocación de tasas. Entonces, es parte también de una economía que se va sofisticando, que va intentando seguir creciendo, requiere también de una profundización en la profesionalización del manejo de los negocios. Genial, Jorge. Y ya que mencionas la volatilidad externa y todo este contexto internacional, esta semana hubo un evento muy importante en el país que fue la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, se estuvieron mencionando seguramente estos factores internacionales que están pesando hoy en día en las expectativas económicas. ¿Qué podrías comentarnos respecto a lo que se estuvo hablando en estas reuniones, los comentarios, los mensajes también que quedaron justamente para esta mayor profesionalización que se necesita en el manejo de los negocios? Sí, mira, yo creo que algunos mensajes que destaco de estos eventos que se estuvieron realizando, digo esto porque el evento principal fue el del BID, pero alrededor de ese evento también existieron varios eventos paralelos de diversos sectores. El sector bancario tuvo varias reuniones en distintos puntos de la ciudad, otros sectores también, el sector logístico, de mucho interés por el país. Y es importante ir viendo cómo consolidamos realmente en instalación de inversiones y no solo ya estamos logrando atraer. Ahora necesitamos que esa atracción se consolide y se instale en el país. Así que ese es un gran paso. Pero un mensaje con el que me quedo, no un mensaje que salió del evento, sino un mensaje que yo dejaría como conclusión es: financiamiento a Paraguay hoy no le falta.
y no me estoy refiriendo al Estado como sí, sino al sector privado. El sector privado, hemos visto en estos días el anuncio de dos grandes proyectos que tiene Paraguay que ha levantado mucho capital, el proyecto de Paracel y el proyecto de Atom, que, que han levantado realmente cifras enormes. Me tocaba estar ayer en el evento justamente del BIP que mencionabas, en la recepción de los gobernadores, y estaba con un ex ministro de Hacienda de los 90, y me decía él, yo recuerdo que fue todo un logro histórico para el Paraguay conseguir un crédito de 80 millones de dólares para el BNF que pueda ser derivado del sector privado. Y eso fue tremendo para esa época, y decíamos, ¿será que algún día vamos a tener algún crédito más grande que este? Bueno, esa es una muestra también del crecimiento. Hoy no es el Estado consiguiendo 420 millones de dólares, sino es una empresa instalada en Paraguay que está recibiendo ese tipo de capitales y está creyendo en la inversión que se va a realizar en el país. Entonces ahora el desafío pasa a ser ¿qué hacemos con esa capacidad de atracción de financiamiento que tenemos? Me quedo con ese mensaje que dijiste de profesionalización también de los negocios. Y en ese sentido, yendo un poco al capital humano, Jorge, ¿cómo estás viendo justamente la plana de las empresas en nuestro país? ¿Qué tanto nos estamos realmente profesionalizando y qué tanto camino tenemos que recorrer para estar al nivel de las exigencias que se vienen? Mira, yo creo que las circunstancias también nos van obligando a ir escalando, ¿verdad? Y creo que eso estábamos muy acostumbrados a una economía bastante predecible que generó gerentes que también estaban, digamos, en una situación tranquila, y hoy sí necesitan empezar a desenvolver mucha más capacidad en el sentido de acomodarse a eso que decíamos de la volatilidad, ¿verdad? Un tipo de cambio que un día sube, el otro día baja, que se mueve ahí entre 6.400, 6.600, créditos que están más altos, negociaciones con proveedores que son más sofisticadas, la búsqueda de certificaciones, que sí hay capacidad. O sea, yo quiero destacar también que si vos te fijas hoy en la plana gerencial de las empresas más grandes del Paraguay, o sea, por mencionar el top 10 de aquellas que están hoy cotizando, más que cotizando, de que son las mayores aportantes en la DNI, su plana gerencial ya es paraguaya, ¿verdad? Cosa que en décadas atrás uno miraba y veía que eran extranjeros quienes estaban gestionando esas empresas. Entonces, creo que también hay un avance de capital humano muy importante y se está desarrollando una experiencia donde quienes están también por debajo del cuerpo, que vayan ganando esa experiencia, se vayan capacitando, se vayan formando, vayan escuchando, vayan en la medida que tienen la posibilidad también conectando con otras empresas del otro lado del mundo, para ir teniendo también las experiencias de cómo han transitado por ese camino que hoy nosotros estamos transitando. Así que creo que ahí hay oportunidades. También quiero decir de que la maquila de diversos sectores es un ejemplo de que realmente en Paraguay hay mano de obra, y hay mano de obra calificable. ¿A qué me refiero con calificable? Muchas veces decimos la mano de obra paraguaya no califica, pero cuando le entrenás se vuelve calificable. Por eso, ¿cuántas maquilas tenemos de cuestiones que a veces no nos imaginamos? No sé, ensamblaje de parlantes. Es una cuestión donde es un poquito más, el término que estábamos usando, ¿verdad? Un poquito más sofisticado, y no le falta trabajadores, encuentra trabajadores en la República del Paraguay. Así que yo creo que en la medida que también nos vamos capacitando y nos vamos preparando, vamos a ir atrayendo más inversiones. Es difícil hoy instalar quizás en Paraguay una empresa de microchips, porque no tenemos la suficiente cantidad de ingenieros o personas que estén preparados para ese elemento en particular. Pero por eso nos estamos preparando, para quizás en algún momento apuntar a ese tipo de industria. Pero para unas industrias más livianas, el Paraguay tiene toda la capacidad. Incluso en algún momento, hoy se habla tanto de la IA, creo que Paraguay ahí tiene una gran posibilidad de capacitar
en algunos elementos que no muchos están mirando, porque cuando hablamos de la IA, creo que miramos a los grandes programadores que están detrás de estos elementos, pero para que la IA funcione necesita de data center, que necesita de energía, donde Paraguay puede ser un buen lugar, y necesita de plomeros y electricistas, necesita de técnicos en refrigeración. Y esos son elementos que nosotros hace mucho venimos desarrollando, que conocemos de esos segmentos. Entonces, y si empezamos a desarrollar capacidad, y si empezamos a desarrollar certificación, no solamente vamos a estar exportando paraguayos con maestrías o con PhD o profesionales muy pocos profesionales que pueden ocupar otros cargos importantes en las empresas del mundo, sino también vamos a exportar técnicos, operarios que puedan estar resolviendo este tipo de problemas de los cuales nosotros tenemos alguna experiencia, porque en Paraguay hay muy buenos plomeros, hay muy buenos técnicos en refrigeración y hay muy buenos electricistas. Y bueno, Jorge, entonces oportunidades para los distintos estratos en cuanto a niveles de calificación laboral también, no solamente para las altas gerencias de los que empezaste a hablar, sino que también para los profesionales y técnicos de mandos medios, que obviamente son indispensables para llevar adelante los proyectos. Así es, absolutamente. Bien, Jorge, quisiera pasar un poquito a otro tema que también fue uno de los grandes temas económicos de la semana, que es la reforma de la caja fiscal, que se estuvo tratando en el Senado, se incorporaron nuevamente modificaciones, volvió a diputados y bueno, toda una discusión que se está volviendo nacional respecto a los términos en los que se estaría llevando adelante esta reforma de la caja fiscal. ¿Cuál es tu opinión respecto a los últimos puntos que se estuvieron incorporando a la reforma y, bueno, qué expectativas hay respecto al efecto que pueda tener eventualmente la reforma en términos no solamente de la salud financiera de la caja fiscal, sino también en su impacto económico que tiene en cuanto al manejo de los impuestos y también la imagen país que transmitimos? Sí, yo creo que cualquier movimiento para mejora que hagamos es importante, digo, en el sentido de que hoy el desangramiento de las finanzas públicas es tremendo y va a seguir siendo mucho más importante en el cortísimo plazo, en el siguiente, en los próximos 3 años va a ser muy complicado paliar el déficit de la caja fiscal. Entonces, cualquier situación que apunta a una mejora es bueno. Ahora, ya que íbamos a discutir esto y que sabíamos que iba a tener un costo social y político muy importante, creo que muchos estábamos esperando una propuesta quizás más dura, pero más beneficiosa para el Estado. Y creo que eso se fue diluyendo desde el vamos y con una propuesta que creo que es menos positiva para el Estado, en el sentido que la propuesta original ya tan solo permitía cubrir el 60% del déficit que se esperaba en el futuro. Y bueno, y eso se va reduciendo, ahora se está hablando de 40, algunos ponen en duda ese 40, incluso dicen podría ser menos. Entonces, estamos diluyendo la esperanza de contener ese desangramiento. Y creo que ahí hay que tomar conciencia, hay que ser realistas y hay que tener un discurso claro. Para tener ese discurso claro, yo lo primero que sacaría es, no me gusta escuchar la palabra reforma, porque nos está cambiando mucho. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque realmente, como te decía, que cualquier acción que hagamos mejora, ser claros en que esto nos va a permitir mejorar un espacio de 3, 4 o 5 años a lo sumo, donde de vuelta, en un quinquenio, vamos a tener que estar discutiendo de esto. Entonces es como patear la pelota hacia adelante. Y eso puede ser válido como pacto social, pero tenemos que tenerlo claro. Esto no es una reforma que viene a cambiar la situación de aquí para adelante y que podemos estar tranquilos por los siguientes 20 años. No es así. Entonces, creo que los discursos, cuando son claros, son transparentes, también pueden ganar apoyo y adhesión social, y a partir de ahí realmente pensar en una reforma, y no solo en una reforma de la caja fiscal, sino dentro de un proyecto de seguridad social. Y digo esto porque creo que finalmente la idea de generar cierta equidad se fue
se fue terminando, porque hoy ¿qué tenemos con la propuesta que está presente? Que vamos a exigir a un grupo de servidores públicos, de trabajadores, como policías militares, que se empiecen a retirar a los 57 años, pero por otro lado los médicos se pueden retirar a los 55 y por otro lado los educadores se van a poder retirar desde los 53. La equidad termina muy distante del concepto que originalmente esperábamos. Entonces, ese es un elemento no menor que va más allá de los números de las finanzas públicas y que va restando legitimidad a la propuesta que se tenía. Entonces, no es un elemento menor estas cuestiones. No es un elemento menor que uno en el sector privado tenga que cotizar su haber jubilatorio sobre 120 meses y en la reforma de la caja fiscal se plantea que sea en los últimos 3 años. Y yo me pongo aquí como ejemplo claro para que se entienda más. Yo soy profesor docente de la Universidad Nacional de Asunción, por lo tanto estoy dentro de lo que sería la caja fiscal. Y como enseño, por el poco tiempo que tengo actualmente, enseño solo una materia. Creo que el salario que me está pagando la Universidad Nacional de Asunción, que podríamos decir que es interesante por una sola materia, es 700.000, 800.000 guaraníes al mes. ¿Qué pasa si yo en los últimos 3 años de mi carrera me vuelvo director de investigación con un salario de más de 20 millones de guaraníes? Y solamente cumplí 3 años de funciones en ese tiempo completo, profesor, todo lo que quiera. O sea, imagínate lo injusto que va a ser en la presión para los demás participantes de una caja que durante 27 años haya aportado sobre 800.000 guaraníes y en 3 años de aporte sobre 20 millones me esté retirando con un salario, con un haber jubilatorio de 20 millones. O sea, decía ese ejemplo para poner en claro las cuestiones cuando hablamos de los parámetros. ¿Qué implicancia puede tener? Y ahí hay una regla general que justamente para evitar algún tipo de incentivo que sea incluso perverso, generalmente ese periodo de cálculo de haber jubilatorio, cuando tiene enlace con algo que finalmente tiene decisiones políticas, supera el periodo de decisión política. Entonces, cuando hablamos del Estado, generalmente no tiene que ser de menor a 5 años, porque 5 años suele estar un gobierno. En el caso de una facultad, tiene que ser mayor al periodo que está un decano, mayor a 4 años. Entonces, cuestiones como esas también tienen que estar presentes a la hora de analizar esto. Y me quedo también con lo que dijiste respecto a que mal podemos llamarle reforma ya a esto que se está haciendo, sino que son más bien ajustes en algunos puntos. Y al respecto, Jorge, yo no veo como que se esté hablando mucho tampoco de las inversiones de estos fondos, porque sabemos que los haberes jubilatorios son ahorros a muy largo plazo y no está dentro de la mesa la discusión sobre cómo se van a invertir también estos recursos, porque recordemos que tenemos cuestiones generacionales también en que, bueno, va habiendo cada vez menos densidad poblacional y ahí, bueno, va a ser más necesario todavía que el dinero que está ahorrado se invierta de buena manera. ¿Cómo ves esa situación y qué posibilidades hay de que en algún momento se pueda por lo menos tocar este factor? Creo que mencionaste un tema demasiado importante y creo que hoy no se está discutiendo mucho de eso porque existe déficit, ¿verdad? Generalmente la inversión se da cuando me sobra la plata. Y ahí hay un tema no menor, ¿verdad? Porque la caja fiscal se compone de varias cajas. Y mencionaba a colegas tuyos en algunos medios de que si yo era funcionario público me iba a estar manifestando, porque lo que mencionaba es que hoy parte del déficit de la caja fiscal, una parte lo cubren los contribuyentes, pero otra parte lo cubre el superávit de la caja de la administración civil. Entonces, ¿eso qué es? Funcionarios públicos. Funcionarios públicos de los ministerios, de los administrativos. Entonces, están poniendo también en riesgo la jubilación de estas personas, de estos servidores públicos, que su caja todavía sigue siendo superavitaria y que en lugar de poder destinarse a mayores inversiones que generen retorno, hoy están financiando el déficit. Entonces, me asombra no escuchar a tantos sindicatos de la administración pública hablar sobre este punto y mencionar también las implicancias que tiene favorecer más a un sector y complicar a otro sector. Entonces, no es un elemento menor hablar de las inversiones y no es un elemento menor no tocar la gobernanza que va a tener la caja.
La caja va a seguir siendo una dependencia del Ministerio de Economía, donde él juega, donde este actor juega un rol de patrón, porque ahora se va a explicitar el aporte patronal y a su vez va a ser dueño de la caja, a su vez va a ser el inversor de la caja. Entonces, claro que confiamos en los técnicos del Ministerio de Economía, sabemos la capacidad que tienen, pero de vuelta ahí los intereses, cómo están representados los intereses de esta caja, ¿verdad? O cómo está la profesionalización del manejo actuarial de la caja. Entonces, ese es un elemento importante, ¿verdad? ¿Qué gobernanza va a tener? Que no es solamente una cuestión, como decía hace rato, de discusión de la caja fiscal. ¿Qué gobernanza van a tener las demás cajas? Porque acá tenemos que empezar a hablar después de la caja de IPS, de la caja bancaria, de la caja... por mencionar que la caja bancaria en los últimos 30 años ha tenido más de 3 o 4 rescates. Entonces, no es un elemento menor no poner estas consideraciones sobre la mesa de la reforma de la previsión que necesitamos, empezando con este elemento de la caja fiscal, que, como decía, yo creo que el discurso tiene que ser claro, insisto muchísimo en eso, es decir, necesitamos por una cuestión financiera llegar a un acuerdo en esto y que nos dé luz para ponernos a tener una propuesta en los siguientes 3 años de una reforma, no solo de la caja fiscal, sino una reforma de la previsional en el país. Que tendría que ser una política más bien de Estado, porque aquí ya estaría interviniendo el siguiente gobierno, ya va a traspasar la actual administración. Hoy es el momento de hacer ese consenso, ¿verdad? Ya quizás mirando no sabemos quién va a ocupar después la silla de López, pero esos consensos tienen que empezar a ser construidos porque realmente es algo que nos termina afectando, ¿verdad? Creo que otro tema que se habló mucho en la semana, perdón que meta un tema más, ¿verdad?, fue el tema de los pagos que están reclamando muchos proveedores. Y aquí hay una cuestión importante, Marta, equipo, de que creo que también vale la pena hablar, que es, lo miramos muchas veces como una situación coyuntural. No estamos pudiendo pagar porque compramos supertucanos, porque nos atrasamos y algunas otras cuestiones, pero en realidad son cuestiones estructurales que ya están presentes en nuestra finanza pública. O sea, ya no vamos, difícilmente vayamos a eliminar el plan hambre cero, a pesar de que hoy está muy discutido si lo van a manejar los gobernadores o lo va a manejar el Ejecutivo. Más allá de eso, el presupuesto destinado a este programa creo que es un programa que ha sido conquistado socialmente, que uno puede empezar a ver ciertos beneficios en los niños, en el encadenamiento productivo nacional. Uno podría todavía sacar mucho más jugo a ese programa, pero es un espacio que se ha ido conquistando y difícilmente vaya a salir en nuestras finanzas públicas. El otro elemento importante que tiene hoy una participación no menor dentro de las finanzas públicas es el subsidio de adultos mayores, que es un subsidio universal, y esos son cambios que se han dado en los últimos 3 años, que son cambios que se vienen para quedarse, o sea, no son cambios coyunturales. Entonces la presión sobre nuestras finanzas públicas cada vez va a ser mayor, y si aumenta a su vez el déficit de la caja fiscal, si hoy ya no tenemos plata para inversión pública, imagínense lo que va a ser mañana. Sí, Jorge, una última pregunta al respecto. Estamos teniendo todas estas situaciones en momentos en que veníamos teniendo muy buenas noticias respecto a las calificadoras internacionales. Hace unos días Moody's ratificó la nota en grado de inversión que nos habían otorgado ya en el 2024, si mal no recuerdo. Pero toda esta situación también, ¿cómo nos deja a ojos de las calificadoras que constantemente nos están mirando y que, bueno, que tenemos también ahí todavía tareas por delante en cuanto a consolidar el grado de inversión y seguir escalando en estas notas de mejor posicionamiento internacional como país? Sí, mira, es un buen tema. Yo creo que Paraguay va a seguir manteniendo la calificación que ha logrado. Es muy probable que la calificadora que falta se sume a darnos el grado de inversión, en el sentido de que el mundo hoy está invirtiendo no solo en Paraguay, sino en empresas paraguayas, como mencionábamos al inicio de la nota. Entonces, recordemos también que la calificación que tiene Paraguay todavía sigue siendo en el rango B, no estamos saltando todavía al rango A. Entonces, dentro del rango que estamos y donde estamos en ese primer pero importante peldaño de grado de inversión, Paraguay califica. Paraguay es relativamente
previsible en el pago de su deuda pública. O sea, nosotros hemos pagado en el pasado, estamos pagando en el presente y seguramente vamos a seguir pagando en el futuro porque tenemos esa cultura de cumplir con las obligaciones financieras que tenemos en el país y en el mundo. Pero no tenemos siempre esa tradición con las obligaciones no financieras. ¿Pone en riesgo la calificación? Si esto se vuelve sistemático, sí. Y digo, ahora no está pasando y este es el momento de resolverlo. Este es el momento de encontrar las soluciones de realmente ya poner calma a la situación y de poner de vuelta claridad, como mencionaba hace rato. Creo que hoy hay mucho discurso de todos los sectores, pero todavía nadie tiene la claridad de cómo va a ser la solución. Se habla de un elemento, se habla de que ese elemento no va a afectar al déficit fiscal, particularmente yo me pregunto, pero ¿cómo no va a afectar? Porque si es una factura que va a ser negociado mediante el factoring, si yo soy del sector financiero, yo no voy a estar dispuesto a descontar, a comprar, a financiar una factura que no esté obligada. Y si está obligada, tiene que pesar sobre el déficit fiscal. Entonces, por más que estoy hablando de un mero tecnicismo, eso es sumamente importante porque va a ser un elemento que va a tirar hacia el sector entre privados al precio de la negociación que va a tener el documento, el cual va a empezar a ser descontado en el sistema financiero. Lo otro va a ser eso, va a ser una especie de papel de reconocimiento de pago, donde en realidad el privado va a recibir la plata que tiene que recibir, pero el Estado lo va a pagar en el plazo con intereses. Son elementos que tienen que estar con claridad en la discusión para que realmente esa transparencia uno entienda y diga, ok, realmente no vamos a cobrar este año, vamos a cobrar en los próximos 5 años. O vamos a cobrar ahora, o cuál va a ser el camino a recorrer. Eso es importante, y más que nada, ¿sabes en dónde es importante, Marta? Más allá de los empleos temporales que se pierdan, en los empleos que se dejan de generar porque no estamos haciendo infraestructura, en la señal de las inversiones, porque muchos de estos afectados son empresarios que tienen conexiones con extranjeros y son estos empresarios los que realmente terminan trayendo la inversión a Paraguay. O sea, la inversión siempre viene con algún socio local. En gran medida sucede de esta manera. Entonces hoy estamos afectando a la confianza empresarial del país. Y esa confianza empresarial, si no tiene la tranquilidad de trabajar, es difícil seguir buscando socios internacionales que vengan a operar en el país. Entonces, eso también es un elemento que tiene que pesar sobre la mesa a la hora de la toma de decisiones en este punto. Entiendo. Y bueno, vamos a ver en qué momento se podría convertir esto en algo sistémico ya, Jorge, porque tampoco es una novedad el tema de los atrasos a pagos a proveedores del Estado. Ya vienen repitiéndose varios eventos y bueno, aparentemente no se está encontrando, como bien decís, una salida definitiva para que esto no siga ocurriendo. Sí, mira, creo que es un muy buen planteamiento como lo hace falta, en qué momento se convierte en el sistémico, para que los que nos están escuchando entiendan, ¿verdad? Porque el arrastre ya es a todo el sistema económico. Okay. Yo creo que todavía tenemos tiempo para que esto no corra a todo el sistema económico, pero eso es como una bola de nieve donde hoy es grande para el sector, porque para el sector no es poca cosa. Yo no quiero reducir eso, es mucha presión para el sector afectado, tanto para los farmacéuticos como para el sector de la construcción, principalmente los vialeros. Pero dentro del conjunto macro uno mira eso y todavía ve una bola de nieve relativamente pequeña. Okay. Pero las bolas de nieve ganan mucha fuerza y se va volviendo muy grande y de repente en un abrir y cerrar de ojos se vuelve una avalancha. ¿Por qué? Porque esa afectación se va arrastrando cada vez más. Hoy estamos hablando del sector involucrado y de su encadenamiento. Estamos hablando de las pequeñas MIPYMES que son subcontratadas en el proceso, los proveedores de maquinaria que no están cobrando, parte del sistema financiero que lleva una parte de esa cartera total dentro de un sistema, pero en la medida que eso vaya creciendo,
se va a ir afectando a los demás sectores, o incluso hablando con muchos otros proveedores del Estado, de otros segmentos te dicen yo no me voy a presentar a una licitación hoy en día. Y lo que bien mencionaste ya del desaliento a la inversión, esta confianza empresarial que sí efectivamente ya empieza a verse afectada. Totalmente, que fue el gran empuje del crecimiento económico el año pasado. O sea, cuando uno mira por el lado de la producción, en la construcción de los indicadores del Producto Interno Bruto, uno encuentra que la inversión fue una palanca demasiado importante para crecer. Y creemos que este año también esa palanca es una de las que va a activar el crecimiento. Por eso es importante tirar las señales, porque cuando venga el colega empresario del otro lado y se siente con su par en el país, es importante que digan, mira, nosotros tenemos problemas, existen problemas en Paraguay, en el mundo, pero esos problemas tienen que tener la claridad de cómo van a ser solucionados. La misma situación suelen pasar con las empresas privadas cuando recurren a su banco y le dicen, mira, en este momento en particular, por A, B, C o D situación, tengo problemas con mi flujo. Por lo tanto, mi propuesta de pago de refinanciamiento es esta. Y en algunos casos, dada la confianza que existe entre estos actores, ese refinanciamiento se da en el tiempo permitiendo tener una cierta oxigenación a las empresas. Por supuesto, estamos hablando de montos multitudinarios en este caso, pero esa es un poco la línea de conversación aquí. ¿Cuál va a ser la propuesta clara y real, ¿verdad? Porque uno podría decir, ok, hagamos que esto se pague de una. Para que esto se pague de una hay que emitir de vuelta un bono. ¿Estamos dispuestos a hacer eso o no? ¿O lo vamos a pagar en el tiempo? ¿Y a qué tasa lo vamos a pagar? Entonces, esa claridad es la que necesitamos. Excelente, Jorge. Bueno, y vamos a seguir seguramente continuando con estos temas en el análisis en el transcurso de los meses, porque son los grandes temas macroeconómicos de preocupación en realidad que estamos teniendo. Y bueno, te agradecemos muchísimo por este análisis y seguro que vamos a seguir hablando sobre estos temas. Cuando quieran, estamos a las órdenes, Marta. Gusto. Muchas gracias, Jorge. Era Jorge Garicoche, economista, gerente de la consultora Mentu, haciéndonos un pantallazo de los grandes temas económicos que se están discutiendo en la actualidad. Y nosotros vamos a una pausa y volvemos en unos instantes. Miramos las noticias desde distintos perfiles. Analizamos los principales hechos que marcaron la agenda del país en la semana. Esto es Perspectivas. Solo con tu celular y tu cédula habilitas la cuenta más full del país. Accede a tu cuenta, tarjeta de crédito y POS. Disfruta de beneficios todo el año. Continental, sos grande. Tu banco también. ¿Buscas estar siempre informado? Con la nueva aplicación de Ñandutí tenés acceso a información exclusiva y confiable estés donde estés. Noticias, entrevistas y la actualidad a nivel local e internacional en tiempo real al alcance de tu mano. Descarga nuestra app y descubrí lo fácil que es mantenerte informado. Ya disponible en App Store y Google Play. Tu primera fuente de información a un solo clic. En Ñandutí el deporte se debate en serio. Mesa redonda, opiniones con fundamento y pericia sin humo. Con Bruno Pond, Federico Arias, Carlín Correa, Fabio Martín, Wilson González, Ángel Elián. De 12 a 14 horas, la gran jugada donde el cruce es protagonista y la pelota testigo. Los sábados a media mañana la economía deja de ser un misterio. De 10 a 11, Perspectivas. Marta García, Armando La Rosa y Alicia Bernal te bajan la coyuntura local e internacional a tierra, con claves financieras y análisis para que no te agarre el mercado en modo sorpresa. Perspectivas, porque estar informado también es invertir, solo por Ñandutí. Este sábado madrugamos y abrimos la comunicación directa con los oyentes. Vos contás cuáles son tus problemas y acá lo convertimos en reclamos y soluciones. Porque quejarse está bien, pero resolver está mejor. Este sábado de 5 a 7 de la mañana con Domiciano Pereira y Santi Montes por Ñandutí, tu primera fuente de información. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias,
de la mañana con 41 minutos, seguimos avanzando en la mañana de este sábado. Muchas gracias por seguirnos en Perspectivas. 29 grados la temperatura, una mañana bastante agradable, soleada, con un lindo vientito, ideal para disfrutar del fin de semana con alguna actividad al aire libre. Nosotros vamos a hacer una mención ahora a las empresas que hacen posible nuestra presencia aquí cada sábado. Ahora podés cobrar y pagar al instante desde Contimóvil, la app de Banco Continental, con tu propio POS virtual. Sí, escuchaste bien. Ahora todos tenemos un POS en Contimóvil para ser libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos, desde el celular. ¿Y vos? ¿Ya te liberaste? Si aún no, descarga Contimóvil y empezá a cobrar al instante. Atención comercios, es momento de hacerle 6-0 al costo. Con Bancard adquirí tu POS o Smart POS con 6 meses sin costo de alquiler. Cobra con tarjetas, QR, billeteras digitales y Pix para turistas brasileños, todo desde un solo lugar. Escribí hoy al 0982 80 0404. Bancard, hace 40 años haciendo tu vida más simple. Es un golazo que tus compras te lleven al Mundial. Con cada compra que haces con tu tarjeta de crédito Visa Itaú, participás para ver el partido de Paraguay versus Estados Unidos. Y si no sos cliente, solicita tu tarjeta de crédito Visa Itaú y ya estás acumulando 500 cupones. Cadiem, más de 20 años asesorando sobre inversiones y financiamiento corporativo. Cadiem, donde tu dinero trabaja para vos. Esta semana también se estuvo dando a conocer el resultado del informe de comercio exterior que el Banco Central del Paraguay realiza cada mes. Y bueno, ya tuvimos los resultados de las exportaciones e importaciones al mes de febrero. Dentro de un ratito vamos a estar viendo unas placas de cómo estuvo la evolución de los distintos sectores. Y bueno, tenemos que las exportaciones tuvieron un crecimiento un poco bajo, de 1,4%, porque bueno, las reexportaciones son las que están teniendo una caída de 10,3% en este caso, y las exportaciones registradas están teniendo un crecimiento de 7,6%. Recordemos que las reexportaciones son las ventas de productos en comercio de frontera, así que son productos importados que luego se vuelven a vender a compristas extranjeros, y este rubro, esta actividad es la que está teniendo la caída que dijimos de 10,3%. En total tuvimos exportaciones por 2.718 millones de dólares entre enero y febrero del año 2026 en este primer bimestre. Y, como bien dijimos, el comercio de frontera o las reexportaciones sumaron 682 millones de dólares en este primer bimestre del año, cuando el año pasado a esta misma altura teníamos 760 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones registradas, donde tenemos, por ejemplo, las exportaciones de productos primarios como granos, carne, también energía eléctrica, allí tenemos un resultado de 1.899 millones de dólares, cuando el año pasado teníamos 1.764 millones de dólares. Ahí sí tenemos este crecimiento que decíamos de 7,6%. Y mirando la evolución un poco por rubro, por producto exportado, tenemos que, bueno, la soja está teniendo, los granos de soja están teniendo un crecimiento bastante interesante de 21,2% en sus niveles de exportación. Están llegando ya a 668,4 millones de dólares entre enero y febrero del 2026. Y bueno, recordemos que para esta zafra de la actual campaña hay muy buenas proyecciones atendiendo al el factor climático que estuvo ayudando bastante a la producción de soja. Y bueno, las exportaciones van a continuar en los próximos meses, entonces probablemente va a seguir esta tendencia de aumento en exportaciones de granos de soja. También la carne, sin embargo, carne menudencia bovina, tuvo una caída de 13,6% al llegar a los 299,6 millones de dólares en sus exportaciones. Y entre los productos industriales tenemos un interesante crecimiento de los productos relacionados con el régimen de maquila. Por ejemplo, hilos, cables y demás conductores eléctricos tuvo un crecimiento de 16,5% en sus exportaciones. También aluminio y sus manufacturas creció 9,1%. Por supuesto que aquí podemos ver crecimientos más pronunciados porque son montos más chiquitos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, desperdicios y desechos de cobre aumentó 119,2%, un rubro industrial también que se está posicionando con fuerza. Y en insecticidas y herbicidas tuvimos 67,4% de crecimiento.
Luego tenemos el detalle de las exportaciones de carne bovina, que también presenta el Banco Central del Paraguay. Y aquí tenemos que, por ejemplo, a Israel aumentó bastante la exportación de carne, 48,9%. También a Estados Unidos creció 27%. A Canadá también aumentó 57,9% la exportación de carne. Mientras que a Chile cayó 11,1%, a Taiwán también cayó 26,7% y a Brasil también cayó 26,7%. Entonces, la carne vemos que está teniendo un resultado mixto respecto a sus exportaciones a los principales países de destino. Luego tenemos el resultado de las importaciones, donde también estamos viendo un dinamismo menor al que estábamos teniendo en los meses del 2025. Las importaciones crecieron 3,6% en total y bueno, con niveles que llegaron a 2.796 millones de dólares en el primer bimestre del año. Aquí tenemos, por ejemplo, el rubro de máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, que estuvo cayendo 18,2% en este primer bimestre del año. Vehículos también, creo que por su parte estuvo creciendo 34,5%. Los combustibles y lubricantes estuvieron con una caída de 7,5% en sus niveles de importación. Pero bueno, recordemos que estos productos también están altamente ligados a la cotización del dólar y quizás ahí vemos algún efecto de tipo de cambio en los montos de importaciones. Y bueno, de esta manera el saldo de comercio exterior o el resultado de la balanza comercial muestra un superávit ya de 115,2 millones de dólares. Esto significa que las exportaciones superaron a las importaciones en el mes de febrero, pero en el primer bimestre todavía tenemos un resultado negativo de 77,5 millones de dólares en el resultado de la balanza comercial. ¿Por qué también es importante mirar un poco la balanza comercial? Porque aquí sabemos si la entrada de divisas por exportaciones está siendo mayor a la salida de divisas y esto también tiene su impacto en el tipo de cambio, en la cotización del dólar, entre varios otros factores. Pero bueno, entonces, en el resultado acumulado del año, enero y febrero, todavía tenemos un déficit de la balanza comercial de 77,5 millones de dólares. Bueno, ese fue el resultado entonces del comercio exterior. Vamos a ver cómo siguen evolucionando estos números, cómo se siguen comportando los distintos rubros, porque esto también marca un poco el ritmo de la economía que vamos teniendo al interior de los distintos sectores. Por el momento vamos a una nueva pausa y ya estamos de vuelta en unos minutos en Perspectivas. Miramos las noticias desde distintos perfiles. Analizamos los principales hechos que marcaron la agenda del país en la semana. Esto es Perspectivas. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Este sábado, la cultura se enciende en Ñandutí. De 15 a 18, Casa Abierta. Con Alejandra Acosta y Gloria Rubín. Entrevistas, presentaciones de libros y charlas con las personalidades que inspiraron y marcan agenda. Casa Abierta. Un espacio donde la creatividad, la palabra y las ideas tienen micrófono. Casa Abierta. Donde las ideas entran sin pedir permiso. Ñandutí. Tu primera fuente de información. En CAE Quien Cae, nada se trata al azar. Acá los temas se eligen con intención. Música, deporte, información caliente y esas historias que en otros medios directamente no vas a escuchar. Porque cuando prendés Ñandutí, no venís a que te cuenten lo mismo de siempre. Aquí venís a enterarte, a sorprenderte y a debatir. CAE Quien Cae, un programa donde todo puede pasar. Sábados de 19 a 21 horas. Por Ñandutí, tu primera fuente de información.
Este domingo, tu voz también tiene micrófono. Abrimos la línea para que nos cuentes qué te está pasando, problemas del día a día, reclamos que nadie escucha, cosas que te cansaron y acá lo trabajamos en serio. Lo ponemos en agenda y buscamos una solución con información y gestión. Reclamos y soluciones. Conduce Santi Montes. Por Ñandutí, tu primera fuente de información. Tu salud, tu tiempo y tu bienestar también merecen su espacio. Salud 360 con Magali Peralta. Te acompaña los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Salud 360, porque cuidar también es informar. Ecos del pasado, batallas, héroes y memoria. Cada sábado, de 14 a 15, Noelia Quintana te guía en el estridor de las armas. Historia, entrevistas, anécdotas, libros que reviven los momentos que forjan el país. Solo por Ñandutí, donde la historia sigue viva. Con Ñandutí, las noticias que necesitas saber para arrancar el día bien temprano. De lunes a viernes, de 5 a 6, con Carlos Duarte y Jessica Martínez. Ñandutí Noticias. Ñandutí, tu primera fuente de información. Solo con tu celular y tu cédula habilitas la cuenta más full del país. Accede a tu cuenta, tarjeta de crédito y POS. Disfruta de beneficios todo el año. Continental, sos grande, tu banco también. ¿Buscas estar siempre informado? Con la nueva aplicación de Ñandutí tenés acceso a información exclusiva y confiable, estés donde estés. 10 de la mañana con 53 minutos, ya ingresamos a la etapa final de nuestro programa de hoy y vamos a hacer una mención a las empresas que hacen posible nuestra presencia aquí cada sábado. Ahora podés cobrar y pagar al instante desde Contimóvil, la app de Banco Continental, con tu propio POS virtual. Sí, escuchaste bien, ahora todos tenemos un POS en Contimóvil para ser libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos, desde el celular. ¿Y vos? ¿Te liberaste? Si aún no, descarga Contimóvil y empezá a cobrar al instante. Atención comercios, es momento de hacerle 6-0 al costo. Con Bancard adquirí tu POS o Smart POS con 6 meses sin costo de alquiler. Cobra con tarjetas, QR, billeteras digitales y Pix para turistas brasileños, todo desde un solo lugar. Escribí hoy al 0982 800404. Bancard, hace 40 años haciendo tu vida más simple. Es un golazo que tus compras te lleven al Mundial. Con cada compra que haces con tu tarjeta de crédito Visa Itaú, participás para ver el partido de Paraguay versus Estados Unidos. Y si no sos cliente, solicita tu tarjeta de crédito Visa Itaú y ya estás acumulando 500 cupones. Cadiem, más de 20 años asesorando sobre inversiones y financiamiento corporativo. Cadiem, donde tu dinero trabaja para vos. Y bueno, doy la bienvenida a mi querida compañera Alicia Bernal, que nos acompaña en este último tramo del programa para comentarnos un poco algunas cositas que estuvieron pasando en la semana. Hola Ali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, ya lo que es este tramo para poder comentarles un poco acerca de lo que es la Asamblea de Gobernadores, asambleas anuales del Banco Interamericano de Desarrollo que se está realizando en nuestro país hasta el día de hoy. Bueno, entonces estuvimos ahí haciendo la cobertura correspondiente de un evento realmente bastante importante, ¿verdad? Que pone a Paraguay en los ojos del mundo. Me quedo con eso. Más de casi 50 países, representantes, gobernadores, ministros de Hacienda, presidentes del Banco Central, que están reunidos en este momento. Hay que mencionar eso, están en lo que es la parte de las asambleas, porque tiene dos partes, ¿verdad? Están las reuniones y conferencias que se hicieron en el marco con agentes del sector privado, sociedad civil, y en el marco de eso también se realizaron foros empresariales y se concretaron. Eso es algo nuevo, esto es algo que se implementó en esta reunión propia acá de Paraguay,
Y hay muy buenas noticias, por lo menos para el ámbito de financiamiento local. Alrededor de 2.700 millones de dólares es el apoyo financiero. Estamos hablando de créditos, tanto para el sector privado como para el sector público. De esos 2.700 millones, 2.000 millones aproximadamente para el sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Crédito para proyectos grandes, por ejemplo, entre ellos lo de Paracel, 165 millones de dólares, y otros grandes emprendimientos que se dieron a conocer. Financiamientos importantes, ¿verdad? Hay que mencionar que estos financiamientos son importantes para proyectos de gran envergadura como lo es de Paracel, ¿verdad? Yes. Que proyecta alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos, o sea, un mega proyecto. Para el ámbito local también se autorizó alrededor de 700 millones de dólares. Esto también hay que mencionar que está atado también a las limitaciones del déficit fiscal, que tenemos también ese inconveniente ahora. Entonces, ese crédito está, pero también está sujeto al tema presupuestario. Y eso en líneas generales, Marta, fue bastante positivo, especialmente para el sector privado, que está que buscando ese financiamiento, y también por los inversores extranjeros que han venido a ver las oportunidades de hacer negocios en el país. Entonces, esta tarde culmina la sesión de gobernadores. Va a haber nuevamente una conferencia de prensa para las 6 de la tarde, donde el presidente Ilan Volkan estará dando las conclusiones finales, lo que fueron las asambleas anuales en Paraguay, que se hace después de 2017, fue el anterior, y nuevamente casi 10 años volvió a ser en nuestro país. También hubo novedades respecto al acuerdo con la Unión Europea y Mercosur. También este aspecto fue considerado en estas asambleas, y como bien dijiste, este financiamiento que apoya mucho a la diversificación de la matriz productiva del país también, porque estos sectores forestales son como que motores emergentes de nuestra economía, y bueno, reciben este impulso muy importante de parte del financiamiento. Buena noticia realmente para el ámbito de las inversiones, porque finalmente esto después se espera que pueda traducirse en mejores empleos, mejores ingresos para la ciudadanía, y que podamos también saborear un poco ese buen crecimiento que tanto se habla ahora a nivel macro. Y esta es la oportunidad, tenemos las condiciones, ahora esperemos que estas inversiones se puedan materializar, se puedan traducir, y eso también pueda llegar a la ciudadanía que tanto necesita. Excelente. Bueno, de nuestra parte nos despedimos, Ali. Ya están llegando los compañeros de La Gran Jugada. Nosotros nos volvemos a ver el próximo sábado, por supuesto, a las 10 de la mañana, bien puntualitos. Hasta la próxima.